Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Ríos y hoy les voy a hablar sobre Gabriel García Márquez, su biografía, sus estudios, sus cuentos, sus novelas, sus premios y un poco más acerca de su vida. Yo desde que nací sabía que iba a ser escritor, quería ser escritor, tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa, nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Gabriel García Márquez fue un escritor, novelista, cuentista, guionista y periodista, Premio Nobel de Literatura en el año 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Sus primeros años de estudio fueron en un internado en Barranquilla, para luego hacer la secundaria en un colegio jesuita en Sucre, lugar donde vivían sus padres. Becado por el gobierno de Colombia, García Márquez se fue a Bogotá para terminar la secundaria en el Liceo Nacional de Zipaquirá, donde destacó como deportista. Después de esto, entró a la Universidad Nacional de Colombia para estudiar Derecho y entonces se entregó más a la lectura. Dejó esta carrera para dedicarse al periodismo y sus primeros trabajos fueron publicados en El Espectador, aún siendo estudiante. Desertó de la carrera después de hechos violentos conocidos como el Bogotazo y fue cuando ya se dedicó de lleno a la carrera periodística, primero en El Universal y luego en El Heraldo. En 1955 se publicó su primera obra, La hojarasca, y ese mismo año se fue a vivir a Europa, donde estuvo en varios países y desde donde escribió El coronel no tiene quien le escriba en el año 1961 y La mala hora en 1962. Volvió a América en 1958 para residir un tiempo en Venezuela y luego en Cuba. También estuvo en México, donde tuvo contacto y colaboración con Carlos Fuentes en su primer guión para cine. Murió el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México, donde fue despedido con un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, y sus restos fueron llevados a Cartagena de Indias, lugar que indicó como el deseado para su descanso final. Unas de sus obras representativas fueron La hojarasca en el año 1955, El coronel no tiene quien le escriba en el año 1961, La mala hora en 1962, 100 años de soledad en 1967, Crónica de una muerte anunciada en el año 1981, El amor en los tiempos del cólera en 1985, Del amor y otros demonios en 1994, Memoria de mis putas tristes en el 2004 y Yo no vengo a decir un discurso en el año 2010. Unos de sus premios fueron, en 1993, miembro honorario del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá. En 1985, premio 40 años del Círculo de Periodistas de Bogotá. En 1982, obtuvo el Premio Nobel de Literatura con el libro 100 años de soledad. En 1982, ese mismo año, condecoración Águila Azteca en México. 1981, medalla de la Legión de Honor francés en París. En 1972, Premio Rómulo Gallegos por 100 años de soledad, y en 1955 obtuvo el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas por su cuento Un día después del sábado. Gabriel García Márquez fue uno de los grandes novelistas del siglo XX, renovador de la literatura en español y figura clave en el auge del llamado realismo mágico. Fue también el máximo representante del boom latinoamericano. El denominado boom de la literatura latinoamericana fue el surgimiento de la narrativa de la región entre los años 1960 y 1970, cuando una serie de escritores jóvenes provenientes de diferentes países de Latinoamérica comenzaron a publicar novelas y cuentos donde se narraba historias sumamente conmovedoras y críticas, que cuestionaron la realidad de la época a través de lo fantástico. Gabriel García Márquez logró con la publicación de 100 años de soledad la consolidación de la novela latinoamericana más allá de la región y dio a conocer la realidad que se vivía en América Latina, reivindicando cada uno de sus pueblos, tradiciones y costumbres. El boom latinoamericano no solo fue un triunfo comercial, sino también intelectual de la región, que pudo desligarse del pensamiento europeo y estadounidense y comenzar a hablar con su propia voz, narrando su experiencia, vivencias y su cosmovisión del mundo. El realismo mágico acercó a los individuos la posibilidad de cuestionar la sociedad, el poder, la política imperante en América Latina, desde una visión fantástica. García Márquez hizo esto posible a través de sus textos, que lograron transformar no solo a la literatura latinoamericana, sino también a los lectores del mundo que comenzaron a ver nuestras tierras con diferentes ojos. Ahora haré un análisis y daré mi opinión crítica acerca de uno de sus cuentos, llamado El ahogado más hermoso del mundo.
El ahogado más hermoso del mundo es un cuento que trata de un pueblo aburrido, sin vida y sin color. Un día, los niños del pueblo jugaban en la playa y se encontraron con un muerto y empezaron a jugar con él. Tan aburrido era el pueblo que jugar con un muerto era divertido. Luego se dan cuenta que el muerto es un náufrago que no es de su pueblo, por lo que deciden velarlo, pero su cuerpo es demasiado grande y no saben cómo organizar un funeral para un hombre de ese tamaño. Las mujeres se enamoran de él y lo llaman Esteban. El muerto se vuelve parte del pueblo y lo mandan al fondo del mar. El cuento tiene dos temas centrales, la muerte y el realismo mágico. Se puede ver que el ahogado es un ser inimaginable, es un hombre con gran tamaño y extraordinario, mientras que el pueblo es un tanto aburrido y realista. Por eso allí es donde se antepone lo realista y lo imaginario. También podemos observar cómo las actitudes que toman las mujeres al comienzo del cuento están sorprendidas por lo bello que es y en secreto lo comparan con sus propios esposos. Y ya un poco al final de la historia las mujeres analizan y dicen que Esteban debió haber sido muy infeliz en su vida debido a su físico. Es ahí donde todos deciden apreciarlo y hasta los hombres más celosos remodelan sus chozas y hacen todo de un gran tamaño. Vemos que el ahogado tuvo el interés de todo un pueblo y demás altera la calma y crea cambios en todo el pueblo. Primero crea asombro, admiración y gusto hacia el cuerpo. Luego todos sintieron compasión al saber cómo había sido la vida del ahogado, logrando así cambiar el pensamiento del pueblo y promoviendo mejores condiciones. Como personaje principal tenemos el ahogado. Es grande y guapo. Al principio lo ven como un ser humano extraordinario y las mujeres lo comparan con sus hombres y lo imaginan parte de un mundo mágico. Como personajes secundarios tenemos a las mujeres que piensan que Esteban es el mejor hombre y lo imaginan como un ser mágico. Lo comparan lo que quieren a lo que tienen comparación por Esteban. Y los hombres se comparan con Esteban, pero ellos construyen una ciudad con inspiración en él. El cuento comienza con dos niños que se encontraron al ahogado cubierto en objetos del océano. Los hombres los encuentran y se llevan al hombre. La historia se desarrolla cuando primero las mujeres ven al ahogado como un ser místico y luego como una persona con dificultad en su vida por ser tan alto. Y se termina la historia con el pueblo construyendo un pueblo a la altura de Esteban. El lenguaje del cuento es claro, es muy descriptivo cuando se habla del ahogado. No solo era el más alto, el más fuerte y el mejor amado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. La historia tiene un narrador que describe todo lo que pasa con los personajes. El diálogo no existe en esa historia. El narrador habla en tercera persona y narra cómo las personas del pueblo son afectadas por Esteban. El narrador lo sabe todo porque explica los pensamientos de las mujeres y los hombres de la historia. El punto de vista del autor es que todo lo que piensan las personas del pueblo es por ser un pueblo tan pequeño. Se imaginan muchas cosas que no son verdaderas, con Esteban. Márquez utiliza el realismo mágico para explorar el paso de la fantasía a la realidad. En este caso, el ahogado representa la fantasía y la gente del pueblo la realidad. En el cuento, ese ser increíble resulta ser un muerto. Sin embargo, él inspira a los demás. La moraleja que me deja esta historia es que hay que pensar en la gente que te inspira, quizá un amigo, maestro, entrenador, escritor o hasta un comediante. Existen aquellos que son tan grandes que nos inspiran al resto y nos motivan a superarnos a través de sus vidas y habilidades. Estos sirven de testigos de las cosas extraordinarias que la gente es capaz de hacer. Ellos nos impulsan a elevar nuestros sueños y desear cada vez más.